Isaías 9, versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo en este día quiero hablar una palabra o tratar un tema que es muy controversial en la iglesia actual, durante años, y por círculos más radicales es llevado a un extremo. Y un tema que cuando la mayoría oigan sobre esto van a surgir críticas, y críticas no constructivas. Muchas veces van a ser ofensas, van a tratarnos de poco espiritual o hasta de antibíblicos por hablar de esto. Yo quiero hablar en el día de hoy sobre Navidad. Sobre Navidad. Estamos en un contexto, final de año, diciembre, donde una de las fiestas más concurridas y más mencionada es la Navidad. Y ahí surge la disyuntiva por diversos círculos cristianos o evangélicos. Algunos están a favor de celebrar la Navidad y otros están en contra de la Navidad. Algunos dicen que es bueno celebrar la Navidad. Otro extremo dice que es malo celebrar la Navidad. Los que dicen que son buenos dicen que es un momento para a lo mejor estar en familia, para recordar el nacimiento de Cristo, y un sinnúmero de cosas buenas. Por el otro lado, la otra ala cristiana más radical, más extremista, dice no, que es una fiesta pagana, que es una fiesta mezclada, hay un sincretismo religioso detrás de la Navidad, que a quien se adora en Navidad no es a Jesús, sino al Dios del sol. Entonces ese es más o menos el contexto. Ahora, independiente de la posición que nosotros tomemos, de lo que yo diga en esta predicación, yo sé que va a recibir críticas, de un lado o del otro lado. Pero sin embargo, a la luz de la Escritura tenemos que hablar de Navidad. Tenemos que hablar de un enfoque bíblico sobre el tema de Navidad. Y ahí surgen preguntas, ¿un cristiano debe celebrar la Navidad? Muchos se consultan, muchos van a asistir en este periodo del año, videos en YouTube, van a buscar por internet para ver qué consejos dan otros cristianos, otros pastores, gente más madura, equilibrada. Sin embargo, ¿cuál es el peligro de las redes sociales? Que hay mucha información y poco filtro. ¿Quién dijo que todo lo que está ahí es verdad? Entonces nosotros es necesario hacer una predicación con respecto a este tema, una predicación a la luz de la Escritura, a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia, a la luz de la historia de la iglesia. Entender, comprender la Navidad. Y yo quiero entrar en este tema hablando un poco de la historia, de Navidad. La mayoría de los estudiosos dudan que el 25 de diciembre haya nacido Jesucristo. Dudan. Y es obvio, según basado en los relatos, que lo más probable es que Cristo no haya nacido en este tiempo, sino como a mediados de año. Pero no en el mes de diciembre. No. Por la cultura, por el contexto, por el viaje que tuvo que realizar José y María, era imposible en esta época del año. Por lo cual no es hoy, o no es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús.
Jesús no nació un 25 de diciembre. Enseñar que Jesús nació un 25 de diciembre es antibíblico, porque la Biblia no muestra eso. Sin embargo, tampoco muestra el año específico, el día específico. Entonces, en primera instancia, Jesús no nació un 25 de diciembre. Y esta fecha, el 25 de diciembre, fue adoptado para celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, por la iglesia en Roma en el siglo IV. Entonces son los cristianos que estaban en Roma que decidieron, los padres de la iglesia que decidieron celebrar en esta época del año el nacimiento de Cristo. ¿Por qué razón los padres o estos primeros cristianos, o los cristianos del siglo IV, deciden celebrar el nacimiento de Cristo en esta época del año? Por la siguiente razón: porque muchos de los primeros habitantes de la tierra adoraban al sol, porque dependían del curso anual del sol en los cielos. La mayoría de la gente tenía fiestas en el tiempo del solsticio de invierno, a mediados de diciembre, un momento en el cual los días eran más cortos. Ellos construían hogueras para darle al dios del sol fuerza y revivirlo. Cuando veían que los días se alargaban, había un gran júbilo. Entonces el fin, el sol. Con el sol venía todo lo que es fructífero. Ellos entendían eso. Entonces, a medida que se alargaban los días, ellos rendían un culto al sol. Al sol, por los beneficios que recibían. Y ese culto era a mediados del mes de diciembre. Y ahora, ese era el contexto en el cual estaban los cristianos del siglo IV. Los padres de la iglesia en Roma decidieron celebrar el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno. Entonces los padres de la iglesia, viendo que la cultura pagana se inclinaba a celebrar o a rendir culto al sol, en ese tiempo la iglesia se vio confrontada con esa celebridad. Entonces ellos deciden celebrar en esa misma época del año Navidad. Y la intención de los padres de la iglesia era cristianizar las celebraciones paganas. No es sincretismo religioso, no es mezclarse, no es esa mezcla. Que muchos dicen, no, que salió del paganismo, la Navidad es cultura. No. La Navidad nace en el círculo de la iglesia cristiana en Roma, con la idea de cristianizar esa celebración, apropiarse de eso, tirar todos los elementos y convertir esa fecha del año en una celebración cristiana. Ese era el fin de los padres de la iglesia en Roma. Y escuche lo que llegaron a decir los romanos. Los romanos llegaron a decir que el imperio romano cayó porque los cristianos dejaron de celebrar la fiesta del dios del sol y celebraban la Navidad. El mundo reconociendo la influencia de los cristianos en aquel tiempo, a través de esa celebración, Navidad. Entonces ellos ocupaban esa época del año para influenciar, celebrar la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo. Entonces no es tan real esa idea de que Navidad es una fiesta pagana, porque Navidad nace en el círculo cristiano para cristianizar una fiesta pagana, para cristianizar a los cristianos, para cristianizar a los inconversos, a los paganos que celebraban una fiesta pagana, rendían culto al sol. Navidad surgió para evangelizar. Para evangelizar. Para evangelizar. Ese era el propósito de los padres de la iglesia en Roma. No es el motivo, la intención de los padres
de la iglesia no era un sincretismo mezclarse, no. Era que personas en ese tiempo en el cual se dedicaban a la idolatría pudiesen evangelizar. ¿Y los cristianos qué iban a hacer en ese tiempo? ¿Dedicarse a Navidad? Ejemplo, imagínense aquí, ahora en esta fecha, este fin de semana que pasó, 8 de diciembre, peregrinación, estamos aquí en Casablanca, Los Vázquez. ¿Cuánta gente nos rinde culto a una virgen ahí, de yeso? ¿Cuánta gente no hace sacrificio, no entra a la iglesia católica romana de rodillas, arrastrándose, gente que camina kilómetros y kilómetros para pagar una manda a una virgen? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como pueblo? ¿No participamos de eso? No. Pero justo en este momento rendimos un culto a Cristo. ¿Es eso malo? O años atrás, en la misma época que se celebraba esta fiesta pagana, nosotros hicimos un retiro para orar y ayunar. ¿Estaba malo? Ese era el contexto de los cristianos en el siglo IV. Estaban haciendo eso mismo con Navidad. Lo mismo. Era un contexto, la cultura romana se rendía en idolatría. Ahora imaginen la aflicción de los cristianos, la aflicción del espíritu, a los salvos, ver cómo se rendía un culto a un sol, como una nación, como un imperio, se arrodillaba a un Dios que no oía, a un Dios que no hablaba, a un Dios que no veía. Entonces ellos hacen esta fiesta, Navidad, que nace en el siglo IV. Ahora surgen diversas posturas y disyuntivas con respecto al árbol de Navidad. Algunos refutan que el árbol de Navidad tiene un origen pagano. Dentro de los círculos cristianos maduros, equilibrados, se cree que Bonifacio, un misionero inglés en Alemania en el siglo VIII, instituyó el primer árbol de Navidad. Sin embargo, otros dicen que Martín Lutero introdujo el árbol de Navidad decorado con velas. Es el origen del árbol de Navidad. ¿Alguien lo hace? ¿Viste? No tiene un origen más místico o pagano. Es un simple árbol. O fue por Bonifacio, un misionero alemán, o por Martín Lutero. Ahora estoy hablando aquí del contexto, un poco de historia con respecto a Navidad. Un poco de historia para que entendamos. ¿Y cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? La palabra Navidad proviene del latín nativiti y significa nacimiento. Nacimiento. Eso significa la palabra Navidad, nacimiento. Ahora en portugués es más fácil de entender porque lo que nosotros denominamos Navidad en Brasil es conocido como Natal. O sea, nacimiento. Y ahí nos hace relación a esta palabra que nosotros usamos en nuestro idioma, el español. Pre y postnatal. ¿Qué es prenatal? Antes del nacimiento. Postnatal. Después del nacimiento. Entonces, eso significa Navidad. Nacimiento. Nacimiento. La Navidad nos habla de la encarnación de Cristo, la humillación y del amor de Dios Padre hacia la humanidad. Ese es el sentido de Navidad. Ese es el sentido de Navidad. La Navidad nos recuerda la encarnación de Cristo. Vea lo que dice Mateo 1:23.
Mateo 1:23. Si no me equivoco. Yeah. Mateo 1:23 dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios hecho hombre que habita con nosotros, Dios hecho carne, humanado, que habita con nosotros, el Cristo. Ese es el sentido de Navidad. Ese es el sentido, la encarnación de Cristo. Primera de Timoteo 3:16 dice así: Primera de Timoteo 3:16 dice así: E indiscutible, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Ese es el sentido de Navidad. Celebrar la encarnación de Cristo. Si Cristo nació, eso nos indica que Dios se humilló, que vino al mundo, se hizo carne, vivió una vida perfecta sin pecado, para luego morir en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados. Imputados fueron nuestros pecados en Él, y su justicia, su vida de rectitud que Él vivió aquí en la tierra, nos fue imputada a nosotros. Ahora el justo es el que justifica también a los que son de la fe en Jesús. La encarnación de Cristo. Navidad nos recuerda, ¿qué más? La humillación de Cristo. Vea lo que dice Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, 15 y 16 dice: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esto está hablando de la humillación de Cristo. Dios, creador, que era desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese verbo estaba en un pesebre, mostrando que la humillación del Hijo de Dios, puesto en un pesebre. No había lugar para Él. No había lugar para que Él naciera. No, Él no nació como cualquier niño de su época. Él nació ahí, entre medio de los animales. ¿Qué otro versículo o qué otro libro de la Biblia nos habla claramente de esto? El libro de Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice así: Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Navidad, en este periodo, en esta época del año, debemos recordar la humillación de Cristo. No es simplemente este día, es todo el año, pero este periodo es para recordar nosotros y recordarle a otros la humillación de Cristo. Dios se hizo hombre, se humilló
¿Qué más se recuerda en Navidad? En Navidad se recuerda el amor de Dios. El amor de Dios. Recordamos en Navidad. El amor de Dios. Juan 3, 16. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Navidad recuerda el amor sacrificial de Dios, el amor sacrificial de Cristo, el amor ágape, el amor que no requiere de una acción de parte de los hombres, de una acción benevolente, no. Es el amor de Dios, que Dios decidió amarnos. ¿Qué es lo que hay que recordar en esta época? Que el Hijo de Dios se hizo hombre. Mateo 2, 9 al 11 dice así. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Aquí este relato nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre, se humanó. Se humanó. Ahora, ¿qué queda de aclarar aquí? Que muchas veces se malinterpreta dentro de los círculos cristianos, y eso sí es una cultura pagana y mal entendida. Primero, la Biblia habla que son magos, no son reyes, son magos, astrólogos de su tiempo. Ahora la Biblia habla que son unos, no dice tres, y ni tampoco dice nombres. Dice unos magos, que se cree por tres, que son tres debido a los regalos, a los presentes. Pero la Biblia no dice que son tres. Y dice que son magos, no son reyes, y no da nombres. Aclarando eso. Ahora, ¿qué simbolizan esto? El oro. El oro es para los reyes. Aquí el texto está hablando de Cristo, de los oficios de Cristo. De Cristo como rey soberano, que este Cristo sería rey, y es rey, y no es cualquier rey, es rey de reyes, señor de señores. Toda rodilla un día se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el rey de reyes. Incienso. Nos recuerda lo que hacían. ¿Quién? El incienso era utilizado por los sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, quien intercede por la humanidad delante de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia? ¿A través de quién? Versículos anteriores a ese versículo dice lo siguiente: que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que padeció una vez y por todo, para siempre por nosotros. Cristo Jesús es ese gran sumo sacerdote que intercede delante del Padre. Jesús es el rey, Jesús es el sacerdote. Mirra. ¿Para qué se utilizaba la mirra? En la muerte. Para sepultar. Para sepultar que los profetas. Jesús era también profeta. Profeta. Cuando llegan
en el capítulo 16 de Mateo. Y Jesús le pregunta a los 12, ¿quién dicen que soy? Y ahí responden, algunos dicen que eres un profeta. Ahora Jesús cumple que el rol de rey, gobernar. Jesús cumple el rol de sacerdote, interceder por los hombres ante Dios. Y Jesús cumple el rol de profeta, traer la palabra de Dios al pueblo. Y Jesús se hizo hombre. Y esto nos recuerda este texto, que Dios se hizo hombre. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Estamos hablando de Navidad. Navidad constituye todo esto, este tipo de preguntas. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El texto dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el propósito de la encarnación de Cristo, salvar a su pueblo, a sus escogidos, a sus santos de sus propios pecados. De sus propios pecados. Y Pablo entendía muy bien eso. Vea lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo, veamos Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso vino Cristo, a salvar a su pueblo de sus pecados. A salvar. Entonces, Navidad no se trata del viejo pascuero, de Santa Claus o Papá Noel. No se trata de él. Navidad no se trata de mercantilismo, comercio a costa de la fe. No es comercio. Navidad no se trata de regalo. Navidad no se trata, la Navidad, escuche, la Navidad no es simplemente para celebrar una celebración a final de año con la familia, para estar en familia. El espíritu de Navidad es pasarlo con la familia. No. ¿Es bueno eso? Sí. Sin embargo, el propósito de la Navidad no es ese. El propósito de la Navidad no tiene que ver con el viejo pascuero, con Papá Noel, Santa Claus. No tiene que ver con regalo, no tiene que ver con comercio, no tiene que ver con familia, no tiene que ver con viaje, no tiene que ver con lujo. Navidad tiene que ver con la encarnación de Cristo. Tiene que ver con el amor de Cristo, tiene que ver con la humillación de Cristo, tiene que ver con la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque si Él nació, Él también murió. Entonces Navidad no tiene nada que ver con esas propagandas carnales que están allá afuera, que alimentan el comercio. El mundo está haciendo uso de la Navidad para propagar que comercio, sobreendeudando a la gente. ¿Y cuántos cristianos no caen en eso? ¿Cuántos cristianos no son atrapados en eso, en sobreendeudamiento en esta época del año? El mundo está usando eso. Y Navidad no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que ver con ese merchandising, con ese marketing. No tiene nada que ver. Entonces Navidad no se trata de eso. Navidad, aunque usted lo pase en familia en una época del año, cuando personas de lejos viajan, se reúnen, se ven en esta época del año, quiero decirle con mucho respeto que la Navidad no se trata de su familia.
La Navidad, aunque sea una época para estar en familia, sí es bueno, Dios va a estar a favor de eso, pero el centro de Navidad no es la familia, el centro de Navidad es Cristo, el centro de la Navidad es Dios hecho carne, manifestado a los hombres para rescatarlos de su vana manera de vivir, de sus pecados. Eso es Navidad. Dios hecho hombre, es el amor de Dios manifestado, es la humillación de Cristo. Eso es Navidad. Eso es Navidad, mi hermano. Y ahora vamos a contestar la pregunta que a muchos les surge en esta época del año. ¿Un cristiano puede celebrar Navidad? Romanos 14, 5 y 6 dan un parámetro, dan una norma. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahí está la respuesta. Simple. El que celebra Navidad no debe condenar a aquel que no celebra. Simple. Y ahora, el que no celebra tampoco debe juzgar al que sí celebra. Porque el que celebra Navidad basado en los principios que acabé de leer, celebrando la encarnación de Cristo, para el Señor lo celebra. Punto. Acabó. Su conciencia está libre de pecado. No es pecado para él. Y el que no la celebra también no puede ser condenado, porque para el Señor no la celebra. Acabó. ¿Para qué nos vamos a seguir dando vueltas? Apliquemos este principio y criticando unos con otros, siendo que hay cosas mucho más importantes, donde se juega la eternidad de las personas. Entonces, el que celebra Navidad, para el Señor celebra. El que no celebra, para el Señor no celebra. Bien, ambos están bien, si su conciencia se lo permite. Bien, dando el sentido bíblico, celebrando la encarnación, el amor de Dios, la humillación de Cristo. Así como se celebran otras, se recuerdan otras fiestas, pero hermano, la Navidad no está en la Biblia. No hay ningún versículo que diga que no hay que celebrar la Navidad. Sí, y también no hay ningún versículo que diga que hay que celebrar la Semana Santa. No hay ningún versículo que diga que hay que celebrar su cumpleaños. Usted igual lo celebra. Yo soy radical, no celebro los cumpleaños. Pero no hay ningún... Pero estoy seguro que aquellos que son radicales, que dicen que son radicales y condenan Navidad, celebran más de alguna celebración que no tiene nada que ver con la Biblia. Algún tipo de celebración celebra. No porque algo no esté en la Biblia quiere decir que necesariamente sea malo. Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y nosotros creemos en la Trinidad. Y es bíblico. Y no es malo. Entonces, cuidado. Ahora, esta época del año es precisa. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los perdidos. Y algunos van a criticar. No. Tenemos 365 días del año para anunciar el Evangelio a los perdidos. Este es un día más de eso. Es verdad, tenemos 365 días del año para anunciar el Evangelio a los perdidos. ¿Verdad?
Cualquier día del año es propicio. Sin embargo, Jesús dijo que seamos sabios, astutos. Porque Él dice, y hay una exhortación, que los hijos de tinieblas muchas veces son más astutos que los cristianos. Entonces hay que ser sabio, astuto. Imaginen esta época del año, las puertas se abren solas para poder evangelizar. Y cuántos cristianos criticando uno al otro, que este celebra, que este no celebra, y ninguno está evangelizando. Y todo el año es apto para evangelizar. Sin embargo, en esta época del año la gente está más abierta. Y la Navidad es un puente para poder evangelizar. Este es un día para evangelizar. Imagínense que usted llega a su casa, su familia ahí en conversa, celebrando todo, Navidad, aquí, celebrando regalos, todo aquí y allá. Usted dice, ¿puedo dar unas palabras? Sí. Pues quiero hacer una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿La familia, aquí, acá, regalo? No. El sentido de la Navidad es la encarnación de Cristo, el amor de Dios, es la humillación de Cristo. No sabía. Navidad quiere decir que Dios se hizo carne. ¿Y por qué Dios se hizo carne? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Pecado, la ley. Y usted comienza a evangelizar y se abre la puerta fácilmente en esta época del año para hablar. Habla de la cruz de Cristo. Si Cristo nació, murió. ¿Y para qué tenía que morir? Para salvar a pecadores miserables como nosotros. Navidad. Entonces ese es el sentido de Navidad. Aproveche esta época del año en vez de estar criticando uno a otro, que es pagano, que aquí, que este celebra, que es mundano, que es pagano porque celebra, no, que este es radical porque no celebra, extremista, y aquí uno a otro criticándose. Mejor aplique lo que dice aquí el consejo, que cada uno lo haga, lo que haga o no haga, lo haga para la gloria de Dios. Punto. Y preocúpese de evangelizar, porque es el mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esta época del año, úsela para evangelizar. Yo le insto que aplique todo lo que yo dije aquí, esta pequeña enseñanza, un pequeño devocional. Aplíquelo todo, guárdelo. Y cuando sea el día 25 de diciembre, comience y haga estas preguntas a su familia. ¿Cuál es el sentido de Navidad? ¿Cuál es el propósito de Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. ¿Y por qué es importante? ¿Qué nacimiento? De Jesús. Y ay, Jesús, ¿por qué nació? Porque Dios lo determinó ya. ¿Y para qué nació? Para salvar al pueblo de sus pecados. ¿A quiénes? Nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes son pecadores. Somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios. Y aquel que transgrede un mandato, un principio de la ley, es culpable de todo, condenado, merece el infierno. Por eso nació Jesús, para librarnos del infierno, para librarnos de la ira de Dios. Y ahí se explaya con el Evangelio. Pero utilice, sea sabio, mi hermano. Yo pido aquí que seamos sabios para predicar el Evangelio en esta época del año y todos los días del año, todos los días. Pero utilice esta época del año donde se abren las puertas. Y es la gracia de Dios que nos permite que se abran estas puertas así. Y hacer reflexionar a la gente y darle el verdadero sentido de Navidad. Que el centro de Navidad es Dios. Y no la familia, no Papá Noel, no es el comercio. Ese es el centro de Navidad. Amén. Quien celebra, para el Señor celebra. Quien no celebra, para el Señor no celebra. Punto. ¿Cómo? Ese es el sentido de Navidad.